El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Fernando Daniel Flores Silva. Fernando ya es un buen conocido de Amevas, gran trabajador y colaborador de la parte de neurología vascular a nivel nacional e internacional. Y él hizo el favor nos dio el favor de presentar una conferencia. Antes de la conferencia quisiera presentar un resumen curricular, aunque ya lo conocemos mucho. El doctor Flores estudió medicina en la UNAM, hizo la especialidad de medicina interna en el Hospital Juárez de México, posteriormente la especialidad en neurología con un posgrado en alta especialidad de enfermedad vascular cerebral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y tiene la maestría en Ciencias Médicas y el doctorado en Ciencias Médicas en la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es el actual responsable de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es médico adscrito al Servicio de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT. El resumen curricular del doctor Flores es extenso, el currículum pues, es muchísimo más grande. La plática que nos va a dar el doctor Flores es espectro de la enfermedad vascular cerebral asociada a COVID. Fernando, muchísimas gracias por tu participación con Amevas. Te cedo el micrófono y recordarte que al final de la plática, si tú autorizas, nos gustaría tener un intercambio de preguntas y respuestas contigo. Adelante y gracias. Gracias, doctor Murillo. Muchas gracias a toda la mesa directiva de Amevas por permitirme presentarme con ustedes esta noche y esperando que todos ustedes se encuentren, al igual que los suyos, en buen estado de salud. El tema que me pidió el doctor Luis Murillo hablar es del espectro de la EBC asociada a esta pandemia de COVID-19. Lo cual representa un reto asociado a una enfermedad nueva y cuyas complicaciones de hecho apenas estamos viendo. Lo primero que voy a ir abordando es acerca de la magnitud del problema. Cuando nos ponemos a ver el número de pacientes infectados en el mundo, aquí les presento la gráfica actualizada el día de hoy en México del promedio de los promedios de los 7 días previos de cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, pues podemos ver esto que se ha llamado tercera ola en el mundo y que hoy nos encontramos en México en el pico de esta tercera ola. Al día de hoy hay aproximadamente 3.2 millones de casos confirmados y 211 millones de casos a nivel mundial. En el sentido de una enfermedad que ha paralizado al mundo y que ha hecho que todos los sistemas de salud se hayan tenido que ir adaptando. Además, cuando lo vamos viendo, no solamente es el número de casos, es las personas afectadas por la enfermedad. Una forma de verlo también es el número de muertes. Aquí está el número de muertes por millón de habitantes. Y aquí les pongo una serie de líneas comparativas con otros países, en donde la línea verde es México y vemos cómo el pico de mortalidad en realidad en prácticamente todos los países nos vino hacia el fin del 2020, principios del 2021, con la segunda ola. En general, este tipo de curvas se me hacen interesantes cuando vamos a ver la afectación de la atención del EBC en el mundo, porque en realidad probablemente donde más se afectó fue en esta primera ola, cuando hubo el cierre general prácticamente de todo el mundo y no tanto hacia esta segunda o tercera ola que estamos viendo y que vemos que la mortalidad acá se parece mucho a la de la primera ola. Afortunadamente todavía no tan alta como esta, pero sigue subiendo. Cuando uno revisa este tema y buscamos información acerca de COVID-19, pues nos damos cuenta que la información tiene 2020 y 2021 y ya en lo que vamos de 2021 prácticamente se equipara toda la información obtenida durante todo el año 2020 para el octavo mes en el que estamos viviendo, y intentaré hacer un resumen de lo que me pareció, digamos, más relevante e importante con algunos datos, digamos, propios. La primera cosa es si hay afectación neurológica
por la COVID-19? Hoy en día todos sabemos que sí, y los mecanismos de entrada y lesión, digamos, no solamente neurológica, sino de la enfermedad en general, se resume en este esquema que debe ser ya hoy en día conocidos por todos nosotros, en el sentido de que la interacción del SARS-CoV-2 se da a través de la proteína Spike hacia el receptor de la angiotensina 2, mediados por una proteína endotelial, y los daños que se ocurren en el cuerpo posterior a la entrada del SARS-CoV-2 pueden tener varias etapas. Uno, el efecto citotóxico directo, aunque parece que este no es el tan importante, sino los que siguen. El primero que se empezó a mencionar cuando inició la pandemia era el trastorno regulatorio del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la regulación a la baja de los receptores de angiotensina 2 que eran ocupados en realidad por el coronavirus, y que esto llevaba al daño tisular, remodelado, inflamación, y particularmente algo que va a ser constante en lo que voy a ir mencionando, episodios de vasoconstricción y permeabilidad vascular que origina edema en varios tejidos. En algunos de ellos podría incluso favorecer la ruptura de barrera hematoencefálica. Probablemente en el último año y en el momento en que en el estudio Recovery se demostró que el uso de dexametasona mejoraba el pronóstico en los pacientes con hipoxemia persistente, pero se le dio más interés al daño endotelial y al trastorno de la respuesta inmunológica, en el sentido de que el virus propiamente da una endotelitis, que la activación de este endotelio disminuye la fibrinolisis, aumenta la producción de trombina, favorece la tromboinflamación, y hay una disregulación inmune por la inhibición del interferón por el virus del SARS-CoV-2, que origina una hiperactividad de las citocinas proinflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, particularmente han sido las más mencionadas. Y esto origina pues un ciclo de tromboinflamación que pudiera ser persistente. A la fecha se han descrito, si bien es una enfermedad predominantemente de afectación pulmonar, un montón de afectaciones a diversos órganos y sistemas. En nuestra plática que nos toca está descrito desde muy al principio la enfermedad vascular cerebral en varias de sus corrientes, pero evidentemente los neurólogos nos encontramos y nos enfrentamos en la etapa aguda a la cefalea como mecanismo o como síntoma inicial, encefalopatía, síndromes de Guillain-Barré, debilidad que también está cobrando mucha fuerza, además de las afectaciones renales, hepáticas, gastrointestinales, particularmente cardíacas, que tienen mucha relación con nuestro tema en el sentido de las miocardiopatías dilatadas o por estrés, como los síndromes de Takotsubo, las arritmias. Una cosa a mencionar acá que pudiera tener relación con los mecanismos todavía no dilucidados de por qué ocurre la enfermedad vascular cerebral podría ser la hiperglicemia, porque ha habido reportes de incremento de las complicaciones agudas por cetoacidosis diabéticas, y particularmente del diagnóstico de nuevo de diabetes mellitus en los pacientes que padecen COVID-19. Una pregunta entonces inicial es si la enfermedad por COVID-19 incrementa el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral, es decir, si el virus a través de esas interacciones que cada vez se conocen mejor con el cuerpo, genera propiamente infartos, hemorragias, trombosis venosas cerebrales, o en realidad es el huésped, es el enfermo con los factores de riesgos propios que tenga, lo que genera en enfermedad aguda en realidad ese riesgo o no. Para irlo dilucidando, les presento primero lo que se conoce con las neumonías. Evidentemente estos son estudios solamente de asociación, no sería factible tener un estudio de causalidad, pero se ha reportado ya hace algunos años que el tener neumonía
incrementa el riesgo de ocurrencia de eventos cardiovasculares en generales, entre ellos incluidos la enfermedad vascular cerebral, y particularmente es más amplia o es mayor el riesgo en el primer mes. Aquí son dos cortes de pacientes, HS y ARID. En los dos es más evidente durante el primer mes, pero le señalé en rojo que se reporta la ocurrencia de mayor enfermedad vascular cerebral en los pacientes que tuvieron neumonía hasta años después de haberla tenido, cuando se controlan contra los pacientes que no hubieran tenido neumonía, y eso es interesante desde este momento. Han salido ya en la historia de la pandemia, en esta historia de un par de años de pandemia, análisis en el sentido de, bueno, ¿y cómo se compararía la COVID-19 contra la influenza, que al principio pensábamos que iba a ser similar, y en este caso en particular de este estudio de la ocurrencia de un stroke isquémico? Ven ustedes que todos los puntitos naranjitas se refieren a cuándo se diagnosticó el stroke en pacientes con COVID. Los cuadritos y cuando están rellenitos es cuando se admitieron en el hospital, y en azul cuando se admitieron a la unidad de terapia intensiva. Y ven ustedes que la mayoría de los pacientes reportados en este estudio, bueno, ocurren después del internamiento en el hospital o en terapia intensiva, pero hay algunos de ellos que de hecho, eso es lo que los lleva al hospital. O sea, es decir, aquí empezaron con síntomas respiratorios, pero no se habían internado hasta el momento en que les ocurre el infarto cerebral, y algunos, de hecho, el evento desencadenante fue el infarto cerebral, antes de hecho de la ocurrencia de algún síntoma respiratorio, y en el momento en que se hospitaliza se da uno cuenta de que son positivos para COVID-19, y esto es más o menos lo que en la práctica cotidiana empezamos a ver. Ahora, cuando eso se les compara, la ocurrencia del infarto cerebral contra los pacientes con influenza, bueno, en diversos ajustes se puede ver que es 7 veces mayor la ocurrencia del infarto cerebral en la COVID-19 o quienes la padecen contra los que tienen influenza. Entonces, ya se va asumiendo un factor asociado mayor a la COVID-19 para la ocurrencia del evento. También han salido estudios como estos en el sentido de que, bueno, si ya tuviste un EBC previo, ¿cuál es el riesgo de que te dé un COVID y que además sea más severo? Y parece que el riesgo es más severo, aunque probablemente aquí haya factores confusores en el sentido de que quien ya tuvo una enfermedad vascular cerebral probablemente tenga factores de riesgo más asociados o está más grave en general, que es lo que sabemos también hoy en día, que en quien tiene mayor comorbilidad, pues le va peor en el padecer la COVID. Hace un par de semanas salió este estudio que quizás sea uno de los más robustos en el sentido de la asociación de padecer COVID-19 con la ocurrencia de cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral. En este estudio siguieron en Suecia a los pacientes reportados con infarto cerebral, y bueno, los analizaban desde el día en que tenían síntomas respiratorios, e incluso se les estudiaba, digamos, históricamente sobre los días previos si no habían tenido la ocurrencia de los síntomas respiratorios o la ocurrencia de los síntomas de enfermedad vascular cerebral, y luego se fueron calificando la ocurrencia de la enfermedad vascular cerebral. Hicieron varios análisis y además están, digamos, pareados contra otros pacientes que no tuvieron COVID-19 y en el momento en que les dio la enfermedad vascular cerebral, es decir, ambos los exploraban antes del evento del stroke y posterior al evento del stroke, a ver si no desarrollaban después COVID-19. Y lo interesante de estos, y se lo señalo acá abajo, cuando incluyen el día del inicio de síntomas respiratorios, el día 0, como tal de COVID-19, la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral contra los pacientes que no tienen síntomas respiratorios y por tanto no se diagnosticaron por COVID-19 fue hasta 6 veces. Y esto es mayor para las primeras 2 semanas de la enfermedad. Lo cual es interesante en el sentido de lo que hablábamos de las neumonías,
y de la patogénesis que vimos al principio del COVID-19, en donde posiblemente sea un factor contribuyente al individuo que la padece para la ocurrencia de la misma. Estos son, digamos, este que les presenté probablemente es el estudio más robusto de asociación de COVID-19 con la ocurrencia de cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral. ¿Qué tan frecuente es estos reportes de los estudios que se han mencionado? Presento este metaanálisis que presenta varios estudios de los reportes de presencias de stroke. Es un análisis de más de 100,000 pacientes que padecieron COVID-19 y en ellos se encontraron 1,106 casos de cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral que representa el 1.4% de todos. Vean ustedes que está dividido por regiones. Acá está Norteamérica, Europa, Asia. Los asiáticos reportan, digamos, más ocurrencia de la enfermedad. El 87% de las formas de DBC fueron isquémicas. La edad media de estos reportes de 65 años. La mayoría de ellos son hombres. Aquí ya hay una tendencia hacia los hombres y a las formas isquémicas, y las medianas elevadas de dímero D eran de 3,720 con un fibrinógeno en realidad alto, aunque probablemente no en extremo elevado. Nosotros reportamos en abril de este año de una corte que se está llevando en el Instituto de Nutrición de pacientes entre marzo y junio del 2020. Estos 1,072 pacientes fueron hasta el 30 de junio del 2020. Habíamos encontrado ahí 9 pacientes que tuvieron cualquier forma de enfermedad vascular cerebral que fue el 0.8%. Y aquí lo comparábamos con las series que para el momento en que se hizo el manuscrito pues podíamos comparar. Vean que algunas como esta turca reportaba hasta casi 4% de 240 pacientes y en el total cuando hacíamos la suma combinada pues era aproximadamente el 1.3% que se asemeja un poco a lo del metaanálisis que veíamos. Voy a hablar ahora de las formas de presentación que se están reportando, que estamos viendo, con algunas cosas de pronóstico y manejo que se han visto. Y voy a presentarles muy rápidamente 3 casos clínicos del instituto que creo que lo ejemplifican bien. El primer caso es de un hombre de 77 años que es hipertenso. Una semana previa se diagnosticó con COVID-19 con requerimiento de oxígeno hospitalario y se encontraba en mejoría sintomática. En realidad a este paciente se le dio ivermectina, así lo trataron en su casa y se le había administrado dexametasona, lo cual parecía razonable en relación al requerimiento de oxígeno. Y más o menos una semana después de estar padeciendo el COVID-19 y que iba a la mejoría, pues tiene un síndrome focal agudo asociado al deterioro del estado de alerta y se presenta en el hospital en realidad no por síntomas respiratorios o falla respiratoria aguda, sino por lo que es una EBC. Además se presenta tardíamente, como ustedes vieron que se presenta prácticamente el día después de la noche en que empieza con los síntomas. Y esta es una de las cosas que se ven hoy en día más reportadas, que es la oclusión de vaso grande, con infarto, digamos, extenso, en este caso, sin posibilidad de un tratamiento de reperfusión. Este otro caso es de una mujer de 70 años, previamente sana. Tuvo internamiento en enero del 2021 por COVID-19 severo y apoyo mecánico ventilatorio por 2 semanas. Después de esas 2 semanas, al retiro de la sedación, y que este es, digamos, el primero se presenta con el EBC al hospital, en este es la COVID-19 severa, y en el momento en que la despiertan, se le retira la sedación, se le nota cuadriparética, es con mayor afectación del lado izquierdo, y entonces está la duda de si es una neuromiopatía del enfermo crítico, pudiera haber tenido algún evento vascular cerebral, y en la resonancia magnética se ven hallazgos como estos. Se ve una lesión grande que de aspecto hasta inflamatorio frontal izquierda, que probablemente era responsable de lo que se veía, digamos, lateralizado en la exploración, pero además se le ven
muchas otras cosas. Se le ven focos de hemorragia temporales y muy llamativamente estas zonas de microhemorragia que cada vez se reportan más en pacientes como estos, particularmente en los pacientes que tuvieron enfermedad severa. Pero vean, pero vean este otro caso de un hombre de 52 años, previamente sano, que tuvo enfermedad por COVID-19 severa en junio del 2020, estuvo intubado por 22 días y tuvo disartria y hipofonía asociados a la lesión por intubación. No se les vio ninguna focalidad neurológica durante el resto de su internamiento en el hospital, pero ya en el seguimiento se queja de fallas de concentración, aunque ha vuelto a ser funcional en el trabajo, y esa es su queja persistente de que no se puede concentrar y que se siente lento, y cuando se le toma una resonancia magnética, pues aparecen toda esta serie de microsangrados, predominios subcorticales, pero también en zonas muy profundas, que solemos verlo en otro tipo de enfermedades como las angiopatías amiloideas y demás, pero en este caso es de un hombre joven. Entonces, lo que se ha reportado como hallazgos radiológicos de DBC en la COVID-19 predominantemente son oclusiones de vaso grande con infartos territoriales, pero también, digamos, se han encontrado todos los demás, o sea, oclusiones de vaso pequeño, infartos limítrofes que pueden tener que ver con la hipoxemia, estados de choques asociados, oclusiones de rama e infartos extensos, además con afectación bilateral multivasa, es decir, infartos territoriales, pero en varios territorios arteriales, pero también se han visto las formas hemorrágicas, hemorragias lobares, predominantemente microhemorragias o hemorragias subaracnoideas no relacionadas a trauma ni a neurismas, probablemente relacionadas a uso de anticoagulantes, pero no está claro en realidad todo ello, porque es una práctica convencional en la COVID-19 el uso de anticoagulantes, pero a lo que voy es que también se han reportado formas hemorrágicas, no solo formas isquémicas. ¿Cuándo les ocurre? Ya veíamos en el estudio de la comparación contra la influenza que la mayoría ocurren realmente durante la hospitalización, y aquí vemos este reporte que la mediana de días de los síntomas de COVID-19 a la ocurrencia del stroke fue alrededor de 9 días, y cuando se comparaban las oclusiones grandes contra no oclusiones grandes, en realidad no había diferencias. Entonces, más o menos entre la primera y segunda semana podríamos decir de lo que hay de la evidencia descriptiva. ¿Cómo se presentan? Pongo a propósito este reporte de septiembre de 2020, en donde esto se mantiene prácticamente en los reportes existentes, una gran cantidad de infartos cuando hablamos de las formas isquémicas criptogénicos, en el sentido en que o no están completamente estudiados o no se encuentra en realidad una causa de las formas tradicionales que los asumimos para clasificarlos con esto de mecanismo TOAST. Y de hecho, aquí en este reporte ponían al cardioembolismo por arriba de la enfermedad de vaso grande. Pero como veremos, en realidad en la gran mayoría de todos los reportes que se pueden revisar, la oclusión de vaso grande es la que predomina en las enfermedades, y probablemente esto hable de los sesgos propiamente de cada institución y de cómo los vamos a clasificar ahora que veamos potenciales mecanismos patogénicos. Este estudio publicado en septiembre de 2020, aquí está el doctor Amado Jiménez, que es miembro de nuestra asociación. Es interesante porque hace una revisión sistemática de varios reportes de EBC en COVID-19, suma los propios no reportados y hace un análisis por clústeres en el sentido de los factores de riesgo que parecen promover una enfermedad más severa. Aquí, por ejemplo, el clúster 3 es el que tiene enfermedad por COVID-19 más severa, al menos un factor de riesgo, que tienden a ser mayormente diabéticos, hipertensos, dislipidémicos o con un poquito de enfermedad coronaria y con mayor edad. Y entonces, digamos, no es sorpresa en el sentido del clúster que estos son los que tienen una mayor mortalidad. O sea, aquí se acerca al 60% la mortalidad hospitalaria,
diferencia en este. Pero vean que también la mortalidad hospitalaria de los, digamos, no tan graves, o sea, no tan afectados por el COVID y a lo mejor sí tienen factores de riesgo, pero todos los demás tienden a estar en el verdecito, la mortalidad en estos también es alta. En tanto se tienen más factores de riesgo, parece más evidente que el infarto cerebral y un poquito la hemorragia cerebral, que es el verde claro, son los predominantes y probablemente en los no tan graves, de acuerdo a este estudio, son cuando aparecen formas hemorrágicas o de trombosis venosa cerebral. Cuando hacen el análisis en el sentido de solo los infartos cerebrales, solo las formas isquémicas, también la mayor mortalidad lo tienen quienes tienen, digamos, más factores de riesgo en relación a al menos diabéticos, hipertensos con mayor edad o con un COVID severo. Y se resume en este cuadrito que está bonito en el sentido de que ellos encontraron una frecuencia del 1.8% para cualquier tipo de EBC, de 1.5 cuando solo se hablaba del infarto isquémico, pero la mortalidad hospitalaria estaba alrededor del 35% cuando se retiraban a los que se mantenían hospitalizados, subía, es decir, a los que egresaban propiamente por defunción, y en los pacientes jóvenes, pues se puede ver que hay una proporción alta de los que no tenían ningún factores de riesgo, que no tenían factores de riesgo, que no tenían síntomas de COVID-19, es decir, que la presentación propiamente dicha era prácticamente por el infarto y con una mortalidad alta debido a oclusiones de vaso grande que solo en un 25% de ellos se le podía llevar a una trombectomía. Y esto resumía lo que decíamos previamente, que los pacientes con mayor severidad y mayores factores de riesgo, bueno, pues pueden tener una mortalidad tan alta como del 50%, aunque la mortalidad global estaba alrededor del 35%. Esto entonces se ha venido repitiendo. Este es el más reciente que encontré como metaanálisis que reunía estudios de la EBC y COVID-19. En la mortalidad general era del 31.5% y esa mortalidad además se ve favorecida para los que tienen factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, enfermedad coronaria o que se tiene una enfermedad por COVID-19 más severa. Digamos, no es lógico pensarlo, aunque digamos cada vez se demuestra con más de forma más robusta. Y las formas de presentaciones son la oclusión de vaso grande y se tiene mayor mortalidad intrahospitalaria. Para este estudio que ya se reporta para mediados de este año, vean ustedes que la trombolisis endovenosa y el tratamiento endovascular no tuvieron diferencias entre los pacientes que se atienden por COVID-19 y los que no se atienden por no COVID-19, aunque ahorita veremos algunos matices de ellos. La trombosis venosa cerebral también ocurre. Parece no ocurrir tan frecuente como es en general en toda la enfermedad vascular cerebral. Este es un reporte de Nueva York. De 13.500 pacientes con COVID-19, 12 presentaron trombosis venosa cerebral. La edad media fue más joven que lo que vemos en los reportes previos, 48 años. La mayoría era hombres. Un 17% tenía algún riesgo trombótico previo, aunque propiamente la COVID-19 es un riesgo protrombótico muy, muy alto. 58% tenía factores de riesgo vascular tradicionales y algo quizá importante es que el 58% inició con síntomas de la trombosis venosa cerebral a 24 horas de los síntomas respiratorios, es decir, parece que esta pudiera ocurrir un poco más temprana y la tasa de mortalidad era alta, es alta de 25%, aunque recordemos que digamos es un número limitado de casos. En este otro estudio de más de 500,000 pacientes que padecieron COVID-19, se ve el análisis de qué tan factible es, qué tanto puede pasar la trombosis venosa cerebral, y aquí encontraron que se podía, digamos, asumir de 42 casos por cada millón de pacientes que padecen COVID-19, y además
que la trombosis venosa cerebral parece ocurrir más frecuentemente en las primeras 2 semanas de padecer la enfermedad y después se va diluyendo. Aquí viene algo comparado con las vacunas de RNA que retomaré más adelante. Es decir, parece ser más alta que lo reportado para la población general que no padece COVID-19, tanto como 42 por cada millón de pacientes, y parece el periodo de riesgo parece más importante en las primeras 2 semanas, como es el análisis también del estudio de Suecia que presentábamos previamente, que en las primeras 2 semanas parecía ocurrir más la enfermedad. Lo que llevamos al momento en la corte del Instituto de Nutrición son 31 pacientes con cualquier forma de enfermedad vascular cerebral, que para este corte que fue como en mayo de este año, representaban más o menos el 1% de todos los pacientes vistos, más de 3,000 pacientes. La edad media es de 61 años, 52% son hombres, el 71% tiene formas isquémicas DBC, el 29% hemorrágicas, y vean ustedes que hay una alta frecuencia de hipertensión, obesidad, no tanto de diabetes, tabaquismo, y probablemente sí un sesgo hacia la enfermedad inmunológica o con algún trastorno inmunológico previo, que parece alta referente a lo que podríamos ver en población no COVID del 16%. El 32% de estos pacientes estuvo en terapia intensiva. Esta es la saturación con la que llegaron, 83%, y los reactantes inflamatorios pues altos al principio, con PCR ferritina alta, un dímero D elevado que se parece a lo reportado en el metaanálisis, quizá con un poco más de fibrinógeno, y la mortalidad, digamos, al momento de esos 31 pacientes, todos esos 31 ya fueron egresados, la mortalidad hospitalaria fue del 32%, que se asemeja también a lo reportado, pero una cosa interesante es que cuando juntamos los rankings muy malos, estos 4 y 5 sumamente discapacitantes con la mortalidad, pues prácticamente el 60% tiene un desenlace malo solo en la etapa hospitalaria, que no suele ser tan alto. Digamos que aquí estamos viendo el efecto de la COVID-19, de algunas cosas que nos tocan ver como neurólogos. Por supuesto que ese es el problema, pero sabemos poco de las causas en realidad. Cuando uno dice 1%, pues uno puede pensar que eso es poco. Cuando uno lo ve por cientos de millones de habitantes en el mundo, pues probablemente puede ser alto. En este reporte del 2020, estos eran los mecanismos que se proponen y que además desarrollamos al principio de las vasculopatías, probablemente relacionadas al daño endotelial y a este trastorno del eje de renina-angiotensina-aldosterona. Ya dijimos que la lesión endotelial conduce a este estado de hipercoagulabilidad y trombosis, esto de la tormenta de citocinas, alteraciones cardíacas, pero vean que en este momento se le daba como más peso al cardioembolismo y menos a la enfermedad de vaso grande, aunque hemos hablado que en realidad puede dar lesiones de todo tipo. Probablemente la vasculatura cerebral se ve afectada por esto que hablamos de la vasoconstricción, el aumento de la permeabilidad. Puede dar como daño microvascular acelerado que vemos en la hipertensión, que vemos relacionado a la edad, y hay algunas otras cosas como la aterosclerosis que propiamente cada paciente pueda tener. Se han reportado, además del aumento de fibrinógeno y dímero D, incremento de anticuerpos antifosfolípido en estos pacientes. Se pueden chocar y pueden tener esta hipoxemia dada por la enfermedad propiamente dicha, la hipoperfusión, el daño miocárdico con estas cardiomiopatías por estrés, fibrilaciones auriculares, y shunts derecha e izquierda que ya veremos. Entonces no queda claro. Yo aquí agregaría en los jóvenes la posibilidad de disecciones arteriales. Se sabe que el antecedente de infección es el segundo factor más asociado a las disecciones arteriales después de los traumas. Yo no lo excluiría, no lo vi reportado en ninguno cuando se habla de los mecanismos, pero yo no lo excluiría como causas también de los pacientes jóvenes que tienen esto. Poco se ha dicho de los embolismos. Este es un reporte que
que sacamos el año pasado en relación a los microembolismos y habíamos encontrado prácticamente un 22% de shunts pulmonares. ¿Cómo se supo que eran shunts pulmonares? Porque pues, se les hizo primero el Doppler transcraneal con solución salina agitada, se veía el shunt derecha e izquierda, pero luego se les hacía el ecocardiograma, y en el ecocardiograma no se demostraba el foramen oval. Entonces, de ahí se asumieron que eran shunts pulmonares. Estos son pacientes no intubados, no de la terapia intensiva. Hay un reporte digamos, parecido a este de pacientes en terapia intensiva, en donde encontraron prácticamente 70% de shunts pulmonares, y eso solo lo digo en el sentido de aunar a la complejidad de la enfermedad aguda por COVID-19. La afectación de la pandemia ha sido en muchos niveles, particularmente en la atención de la EBC, aunque está reportado este año, hablan prácticamente solo de la primera ola. Vean ustedes que esto está hablando de marzo, abril del 2020, y entonces ahí sí que se veía cuando se grafica la atención de los EBCs isquémicos, cómo cayeron y cómo se incrementó el pico de atención de COVID-19. Y después de que pasa esa primera ola, cómo parecen irse recuperando. Y eso además se veía con la trombectomía, no se los puse aquí, pero también se vio con la trombolisis, que durante esta ola aumentó la tensión por COVID-19 y disminuyó la tensión en general y disminuyeron los tratamientos de reperfusión. Sin embargo, después se ha visto de ello, este es digamos, la primera ola, y esta viene a ser la segunda ola, la ola de diciembre-enero, de diciembre de 2020, enero de 2021, y vean ustedes que aquí como que se aprendió a tratar la enfermedad, y aquí ya no hubo una disminución de los casos de EBC. Aquí también se grafican los de infarto al miocardio, pese a que hubo un aumento similar. Incluso sabemos después que pues fue mayor el aumento de casos por COVID-19, es decir, como que se adaptaron los sistemas para ello, y rápidamente el año pasado se empezaron a adaptar este tipo de cosas, es decir, ya no solo saber determinar la activación de un código ictus por la activación del mismo, por los síntomas de sospecha, sino porque luego se tenía que tamizar si era factible que se tuviera una infección concomitante por COVID-19 para hacer un ictus cubierto o un ictus COVID, en el sentido que requerían además concurrentemente saber si se tenía COVID-19, entonces se pasaban también a tomografía de tórax, y se debía considerar que lo visto hasta ese momento, que el beneficio de los tratamientos de reperfusión no los excluía, por supuesto, pero probablemente fueran menor. Y evidentemente que se pasaran a salas específicas de aislamiento de COVID-19, y entonces aquí hay un reporte latinoamericano de Colombia de cómo se mantenían esas pruebas de aislamiento y cómo se manejaban con ello. Y así me parece que cada hospital se fue adaptando a la atención del mismo. Cuando entonces ve uno los cambios de la era prepandémica a este año pandémico, uno ve que la prevalencia de oclusión de vaso grande como presentación, bueno, sí se ha ido incrementando, eso entre más datos se tienen, más se va corroborando, pero que hay un poco de menor edad de presentación, hay una gravedad mayor, es decir, NIH más altos, aunque, por ejemplo, en este reporte se hicieron más trombectomías, de hecho, es decir, ya cuando se conjunta incluso la segunda ola de noviembre y diciembre, hay más trombectomías con unas tasas de trombólisis intravenosas similares y una estancia hospitalaria similar, aunque la mortalidad hospitalaria sí se reporta más alta, que es una diferencia en el sentido de una enfermedad más grave per se por padecer COVID, y enfermedad más grave propiamente de la enfermedad vascular cerebral. En Latinoamérica, con algunos miembros de la sociedad, se hizo este reporte recientemente publicado, y vean ustedes que varía en las regiones, varía muchísimo, yo creo que entre hospitales, pero por ejemplo Brasil y México son de los que reportan que sí bajaron el porcentaje de pacientes que vieron con EBC isquémicos, aunque esto fue en la primera ola, recuerden, en el primer cierre de marzo-abril del 2020,
y que se incrementaron las tasas de hemorragia cerebral que se veían. De lo que se reporta ahí es que hubo un aumento de casos que tenían más de 48 horas de evolución, es decir, que venían con menos, o sea, menos candidatos a terapéuticas de reperfusión. Sin embargo, los que venían candidatos a terapéuticas de reperfusión, cuando se toma el valor del reporte de todos los países, no hay diferencias en los tratamientos, tanto en tiempos como en porcentajes de los candidatos a los mismos, pero sí que hay un aumento de mortalidad y tiempo de estancia hospitalaria por ser más graves y por tener una enfermedad que propiamente es más grave. Cuando se ven hospitales, digamos, altamente capacitados y comprometidos con la atención de la enfermedad, como son los adscritos a este sistema de Get With The Guidelines, vean ustedes que tanto los tratamientos de reperfusión como el teplase, tratamiento endovascular y los tiempos de atención, puerta aguja, puerta punción, no se ven afectados por la pandemia, en realidad se mantienen igual, aunque sí, las consultas de telestroke aumentan en los tiempos pandémicos, pero lo que sí es diferente es el tiempo de estancia hospitalaria, que el tiempo de mayor de 4 días es mayor en la etapa pandémica, así como la mortalidad hospitalaria o que tengan que egresar hacia un sistema institucionalizado. Cuando se compara esto con ya no solamente, digamos, con los registros hospitalarios, sino con registros generales, se puede ver aquí las afectaciones de COVID-19 con este registro astral, que hay mayor tendencia a mayores niveles de NIH, con una mortalidad que claramente es mayor y que vean ustedes que aquí ronda el 30%, que parece repetirse como numerito en varios de los estudios publicados. Todavía falta mucho por conocer. Pasará lo mismo, por ejemplo, en todos los latinos, los hospitales que no se tengan códigos ictus y demás. Aquí hay un análisis interesante de Estados Unidos en donde la raza negra tiene mayor frecuencia de BC isquémico, 2.7 veces más contra la población no negra, y quizá una de las causas asociadas o algo a explorar es que hay mayor proporción de hipertensión y diabetes en la población negra cuando se compara con la población, digamos, no negra, sea blanca o hispánica. Cuando les digo que hay todavía mucho por ver, este es un reporte de un niño de 14 años que pues le da un infarto ahí talámico. Tiene COVID-19, egresa con la mejoría por COVID-19 y luego hace síntomas como de bajo gasto cardíaco. Se le detecta que tiene unos mixomas cardíacos, y una de las preguntas que se hacen los autores es si el tener COVID-19 podrá generar a la larga un estado de inflamación crónica, podrá generar un estado de coagulopatía, o todo es coincidencia, de que alguien que ya tiene alguna patología, en este caso que era tumoral cardíaca, de repente se esté presentando con la formación de trombos y que son sintomáticos. Entonces, por definición, como les decía, bueno, parece que las 2 primeras semanas son muy importantes para el desarrollo de la enfermedad, pero como se veía en el estudio de la neumonía, no sabemos si veremos en el futuro que a un año quien haya padecido COVID-19 o a 10 años sigue teniendo un riesgo incrementado de la ocurrencia de cualquier tipo de enfermedad cerebrovascular. Y eso me hace preguntarme si si ya se está incrementando la tensión neurológica y cerebrovascular, o se incrementará más en el tiempo. Ven ustedes que de esta corte que llevamos, cuando se les pregunta el mes de los supervivientes de COVID-19 que estuvieron hospitalizados, y que aquí nada más se toman también prácticamente hasta agosto del 2020, es decir, la época en que se internaban realmente los más graves, estas son parte de las principales quejas de los pacientes: quejas cognitivas, debilidad de alguna extremidad o debilidad en las actividades de la vida cotidiana, y seguramente eso lo están viendo ustedes también. Ya hablamos de la entrada del
del coronavirus, que predominantemente es pulmonar. Se piensa que a través de la mucosa nasal y nervio olfatorio pudiera haber también una vía de entrada. Hay algunos estudios de realce del nervio olfatorio en la enfermedad aguda sin ningún síntoma y que parece que explica los síntomas de hiposmia y anosmia, y se repite en esto que hemos estado hablando de la endotelitis, trombosis capilar, coagulación intravascular diseminada, alteración de esa unidad neurovascular, en el sentido del recambio del fluidos, de la necesidad que tiene esa unidad neurovascular de mantener una autorregulación cerebral que puede conducir a ruptura de la barrera hematoencefálica, inflamación, trombosis general de cualquier arteria o vena. Probablemente no todo sea lo mismo, porque en el inicio de la pandemia no había nada de esto, o apenas empezó a aprender, y hoy a más de un año, bueno, pues tenemos algunos antivirales para algunas indicaciones específicas. Se ha sabido mejor cómo ventilar a los pacientes, cómo pronarlos, cómo mantener el oxígeno, algunas otras terapias que se están probando, cómo se debe utilizar más los anticoagulantes. Como vimos, los tratamientos de reperfusión, aunque en un principio parecen haber caído, después se han recuperado, y las trombectomías de hecho parecen ser más amplias, y tenemos también la era de los esteroides en la COVID-19, que no sabemos si ha cambiado en realidad el espectro de enfermedad. No encontré un análisis de BC en particular antes o después de la dexametasona, y entonces les presento otra vez a la unidad neurovascular, en donde este aclaramiento de fluidos entre esa unidad arteriolar y neural es fundamental para la manutención de un adecuado equilibrio y reparación cerebral, y que es la génesis de las afectaciones de estas, o sea, de las arterias, de las vasoreactividades, de la reparación a través de los oligodendrocitos, reparaciones de mielina, generan esto que conocemos como enfermedad de vaso pequeño, y que forma parte de esto, de este aumento o de esta alarma que tenemos hace algún tiempo de los deterioros cognitivos, no solamente tipo Alzheimer, sino vasculares, y que forman un impacto ya prácticamente pandémico desde antes de la COVID-19. Aquí están señalados en azul más fuerte los infartos cerebrales, aquí todas las demencias, y ven ustedes cómo son un gran aporte de las pérdidas de años de vida saludable en el mundo, y de los años con discapacidad, y tanto van avanzando en edad. En general estas enfermedades se consideran altamente discapacitantes, y no sabemos si se van a incrementar con la epidemia de COVID-19, y si se van a incrementar desde edades más jóvenes, si veremos barras de estas más altas. Me pareció interesante también cubrir rápidamente unos temas sobre la vacunación. En abril de este año se dieron los primeros reportes de trombosis venosa cerebral relacionados a vacunas de vector adenoviral, particularmente con AstraZeneca. Y desde entonces se han reportado cerca de 300 casos en el mundo. Les presento un par de estudios, ambos del Reino Unido, en el sentido de cuáles son estas características que se están viendo. Este estudio, ambos son publicados en agosto de este año, definía esto que se llama trombocitopenia trombótica inducida por vacunación. En español se le ha puesto trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunación, o sea, es decir, se le puso otra I. En el sentido de la ocurrencia entre 5 a 30 días después de la vacunación contra SARS-CoV-2, la presencia de trombosis, la presencia de trombocitopenia, dímero D alto, y la positividad de factores antifactor 4 plaquetario. La edad media alrededor de los 40 años, más jóvenes de lo que les he estado hablando. Un discreto predominio de mujeres. Al principio los primeros reportes parecían ser casi todos mujeres, y casi todas mujeres menores de 50 años. En la medida de que se van acumulando casos, parece que eso se va diluyendo. Parece que quizá no hay un riesgo específico, digamos, de género. Los días desde la vacunación aproximadamente 14, y aquí vean las medianas de
de los paraclínicos de trombocitopenia, consumo de fibrinógeno y dímeros de elevados. En este reporte, que es de más de 200 pacientes, aquí están en rojito los pacientes que murieron, en azulito los que sobrevivieron, y ven ustedes que hay un amplio rango de edad, y sí, la mayoría, digamos, entre los 40 y los 55, 60 años, pero hay algunos más jóvenes, algunos de mayor edad, y los días de vacunación, aquí sí parece ser más constante, que las primeras 2 semanas son cuando se presentan mucho más, y vean que las barritas rojas crecen en tanto menos plaquetas se tienen y crecen entre menos fibrinógeno. Ahí también crecen entre más dímero D se tiene. Una cosa importante es que y por lo que lo presento en esta sesión, es que un gran porcentaje de ellos, vean que acá les decía que son un poco más de 200, prácticamente 110 casos se presentan con trombosis venosa cerebral o hemorragia intracraneal, que no estamos claros si forman parte del mismo, se presenta como una hemorragia intracraneal aislada. Y vean ustedes que las arterias pulmonares y las arterias portales, particularmente las portales, fueron también las que se han digamos, investigado, son un par de los sitios más afectados. Y es importante porque la afectación de trombosis venosa cerebral o de hemorragia intracerebral se asocia a mortalidad. Es decir, esa forma de presentación parece ser más mortal, y entre los que, y también las plaquetas más bajas y los dímeros de más altos. Es decir, el sitio de trombosis y la intensidad de la trombocitopenia y probablemente de trombosis, si es un análogo del dímero D, se asocian a mayor mortalidad. Está reportado también, aquí son varios los hospitales que mandaron sus casos, aquí son alrededor de 100 casos, y aquí proponen una definición un poquito más laxa por los hallazgos que encuentran. Uno, que sí sea evidentemente postvacunal, aquí le ponen menos de 28 días, que haya trombocitopenia y que haya anticuerpos antifactor 4 plaquetario. ¿Por qué ponen esto? Porque aquí pueden ver en azulito los que se consideran que era una trombocitopenia trombótica inducida por la vacunación, pero están en azulito los que resultaron negativos antifactor 4 plaquetario con el nivel de plaquetas. Entonces, vean que, por ejemplo, no estaba trombocitopénico y sí tenía antifactor 4 plaquetario, y de los que estaban trombocitopénicos, algunos no tienen antifactor 4 plaquetario. Cuando ven lo del dímero D, entre más dímero D, pues mayor antifactor 4 plaquetario, pero hay algunos casitos en donde no se tiene esto, y hay uno con un dímero D menor a 400, que digamos es el corte ahí que en general se maneja para todos los eventos trombóticos, pues no tenían antifactor 4 plaquetario, hablando del dímero D más alto y de las plaquetas más bajas durante todo el internamiento, no solo a la presentación. Una cosa importante es que la frecuencia observada de esto en el Reino Unido, que es quien más vacunas por población, de hecho, pues solo AstraZeneca están poniendo, fue de 12.3 por millón de vacunas aplicadas. El 44% de las trombosis venosas cerebrales también tenían una trombosis extracraneal. Los que tienen trombosis venosa cerebral tienen 29% de mortalidad contra 4% de mortalidad de quien no tiene una trombosis venosa cerebral. Quien se anticoaguló de una forma no heparínica, es decir, en general con argatrobano o fondoparinox, tuvieron menos mortalidad, sigue siendo alta, pero contra los que se anticoagularon con heparinas, digamos, convencionales o antagonistas de la vitamina K, la anticoagulación directa era menos mortalidad contra los que no la tuvieron, y el uso de inmunoglobulina fue menor la mortalidad contra quienes la tuvieron. Aún así, mortalidades sumamente altas. Sabemos que las formas extensas de trombosis venosa cerebral y que se complica con hemorragia, varios de ellos por la hipertensión intracraneal van a cranectomía, y aquí hubo un 54% de mortalidad de los pacientes sometidos a cranectomía. En este mismo grupo de pacientes, quienes se administraban plaquetas tenían una mayor mortalidad, aunque pudiera ser un sesgo porque eran a quienes se metían con la posibilidad de pasar a una cirugía, es decir, no pasaba cirugía alguien con 30,000 plaquetas sin antes pasarle un pool plaquetario. Y bueno, aquí se hace una comparación de las trombosis venosas cerebrales no relacionadas a TIF contra las relacionadas a TIF, y aunque es una patología
por nosotros conocidas, la forma de evolución probablemente sea desconocida en el cómo la llevamos. No se sabe bien por qué pasa. Cuando uno induce una vacunación, en realidad no está expuesto digamos, a la diseminación de un virus. Hay una respuesta local y luego humoral y celular que genera inmunidad. Y cuando uno tiene, digamos, una infección por SARS-CoV-2, por esos mecanismos de entrada y de daño endotelial, se sabe que hay pues paso de este virus de RNA a sangre y que puede ir duplicando o haciendo extensivo ese daño de tromboinflamación. Entonces, digamos, no es raro lo que mencionábamos, o no es que no sea esperable lo que decíamos de COVID-19 con trombosis venosa cerebral. Y en realidad no sabemos por qué ocurre con las vacunas, particularmente con las vacunas de vector adenoviral. Parte de las explicaciones y parte de lo que se dice es que hay sitios que están expuestos persistentemente a microbiota ambiental, es decir, a virus, bacterias que entran a través de ellos, como son la nariz y como son los intestinos. Y ahí se drenan hacia venas portales y hacia senos venosos a través de senos cavernosos. Y esta activación es parte de lo que explica que en la población general haya anticuerpos antifactor 4 plaquetario, es decir, hay la activación de las plaquetas y reacción hacia esas partículas, digamos, antigénicas de microbiota y este factor 4 plaquetario, y hay anticuerpos antifactor 4 plaquetario que favorecen el aclaramiento o la eliminación de estos complejos inmunes y favorecen la homeostasis. El problema cuando hay estas trombocitopenias trombóticas, en el ejemplo de la inducida por heparina, es que parece ser que la heparina extensamente cargada negativa puede interaccionar con el factor 4 plaquetario para secuestrarlo, para eliminarlo, y esto genera una reacción de anticuerpos antifactor 4 plaquetario que tienden a agregar las plaquetas, favorecer la quimiotaxis de células proinflamatorias y la formación de trombos. Eso, digamos, se sabe en el sentido del uso de heparinoides. Lo que no se sabe es cuál es el mecanismo que desencadena este desarrollo en la vacuna de vector adenoviral, y se piensa que podría ser mimetismo molecular, alguna cosa de los compuestos que contienen la vacuna. Hoy en día no se tiene información sobre ello. Regreso a esta diapositiva que había mencionado. Cuando ya habíamos establecido que hay un mayor riesgo de trombosis venosa cerebral por COVID-19, luego se hace la comparación, en este caso, con las vacunas basadas en RNA, las de Pfizer y la de Moderna, porque también han ocurrido casos reportados con estas vacunas. Y vean ustedes que el riesgo relativo aquí es digamos, comparando con COVID-19 contra la vacuna de RNA, para todos los casos es mayor para COVID-19. No está en una grafiquita, pero reportaron que más o menos la ocurrencia de trombosis venosa asociada a vacuna con RNA era de unos 5 por cada millón de vacunas aplicadas. Aquí habían puesto 6 por cada millón de vacunas aplicadas para los vectores adenovirales, es decir, la de AstraZeneca y de Johnson & Johnson, aunque ya vimos que en estos estudios de Reino Unido alcanza hasta 12 por cada millón de habitantes. Este es el tratamiento sugerido hoy en día, simplemente por consenso de expertos, para esto que en español es trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunación, que es en el momento en que se sospecha, en el sentido de plaquetas bajas, fibrinógeno dímero de alto, aún sin la demostración de anticuerpos antifactor 4 plaquetario, pero sí con la demostración de trombosis, no solamente con la sospecha, sino con la demostración de trombosis, es el inicio de inmunoglobulina intravenosa a 0.5 a 1 gramo por kilo diarios durante 2 días. Considerar la administración de esteroides con plaquetas menores a 50,000, no transfundir plaquetas, solo en caso de hemorragia que comprometa la vida
o cirugía urgente, no emplear heparinas convencionales ni de bajo peso molecular ni antagonistas de la vitamina K, administrar fondoparinox, apixaban o rivaroxaban si las plaquetas son superiores a 50,000 y no hay hemorragia grave, consultar a un experto en trombosis, particularmente hematólogo, considerar recambio plasmático temprano si las plaquetas siguen siendo menores a 30,000 a pesar del uso de esteroides o de inmunoglobulina endovenosa, y digamos en el contexto de la trombosis venosa cerebral, de cuándo hacer craneectomía o algún mecanismo de rescate, en realidad es incierto cuándo hacerlo. Con esto voy terminando mi plática y en conclusiones les diría que la enfermedad vascular cerebral asociada a COVID-19 se presenta en aproximadamente 1 a 2% de los casos de la COVID-19, yo diría graves, de quienes estuvieron hospitalizados. De lo general probablemente no tenemos mucha información. La presentación isquémica es la más frecuente, 70-80% de los casos, con una mayor presentación de oclusión de vaso grande. La mortalidad hospitalaria es mayor a los pacientes no COVID y es alrededor del 30%. Los sistemas y códigos deben adaptarse para atender esta demanda porque parece que vamos a seguir conviviendo con esta enfermedad mucho tiempo. Es posible que veamos en el futuro secuelas asociadas a lesiones vasculares por COVID-19 y tenemos que estar atentos y irlas reportando. Y es importante reconocer al TIP como una enfermedad que complica la vacunación contra COVID-19 con una evolución rápida y altamente mortal. Con esto termino. Agradezco nuevamente a Amevas por la invitación y si hubiera alguna duda o pregunta, estoy atento. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Siempre muy, muy interesante los temas a tratar en relación y nuevo aprendizaje, sin duda, sobre COVID y patología cerebrovascular. Hay algunas preguntas del auditorio. ¿Empezamos con ellas? Sí, por favor. Una primera pregunta, nos dicen, ¿qué tan recomendable es realizar una tomografía en pacientes post-COVID con mareo y problemas de concentración? Pues hoy en día no sabemos. Yo diría que no sabemos. Probablemente si uno se decidiera por realizar un estudio de neuroimagen, la recomendación es hacer una resonancia magnética y además con una consecuencias de susceptibilidad magnética, o sea, mínimamente gradiente, pero probablemente el SWI, el SWAN, sean más específicas para la detección, particularmente de estos microsangrados cerebrales. Probablemente una resonancia convencional puede encontrar todas las lesiones de sustancia blanca, la difusión encuentra la isquemia reciente, pero incluso encontrando estos microsangrados, pues todavía no sabemos si eso tiene que ver o no con esta pérdida de concentración o con las alteraciones cognitivas. No lo mencioné acá, pero uno de nuestros R3 que está haciendo la maestría al mismo tiempo, en el seguimiento de los pacientes post-COVID hospitalizados y ambulatorios, lleva realizados alrededor de 400 tamizajes, y estoy hablando solo de tamizajes, al momento, con MoCA y una batería que se llama Addenbrooke, y aproximadamente 50% de los pacientes a 6 meses salen con un MoCA malo, menor a 24. Ahora, eso es que ya tengan un deterioro cognitivo leve, vascular, ya tienen demencia. Además, se les está haciendo tamizaje, por supuesto, psiquiátrico, en el sentido de estrés postraumático, depresión, ansiedad, porque trastornos de sueño, porque todo se imbrinca. El análisis está por hacerse, o sea, no les puedo decir que ese 50% es puramente cognitivo y que no tengan otra explicación. Pero parece ser que sí va a haber una alta frecuencia de ese tipo. Bueno, ya lo estamos viendo como alta frecuencia de quejas, pero hay una alerta, pues, en el sentido de que estemos atentos, de que los componentes vasculares asociados al deterioro cognitivo puedan verse incrementados en los pacientes sobrevivientes a COVID-19. Entonces, la respuesta es no sé. O sea, yo lo evaluaría. Y si consideran imagen, pues yo creo que la imagen de elección es resonancia magnética. Gracias. Otra pregunta, en un paciente con COVID en presencia de un evento vascular agudo, un infarto agudo, que corrobora que llega en ventana terapéutica para trombolisis, ¿se debe trombolizar?
¿O existe Sí, mayor riesgo de hemorragia asociada a esto? pues se piensa que puede existir mayor riesgo de hemorragia porque de por sí la enfermedad puede conducir a hemorragias y trombosis, particularmente capilar, pero digamos se ajusta a los esquemas de decisión tradicionales, es decir, probablemente en un paciente con COVID-19 sí espero a tener plaquetas para tenerlo, sí espero a tener tiempos de coagulación porque se sabe que se tiene coagulopatía, eh, pero, pero digamos, salvo ello, las contraindicaciones son las mismas en general, es decir, sí se pueden trombolizar y se deben de hecho de trombolizar, aunque dado que la ocurrencia de oclusión de vaso grande es más frecuente aparentemente que los EBCs, digamos, en población general, eh, en el sentido donde estemos en un centro en donde se pueda investigar la oclusión proximal desde el principio y se pueda considerar trombectomía o transferir a un centro de ectomía, también es mandatorio en estos pacientes. Sé que hablo aquí mucho y me muerdo la lengua porque luego está medio difícil hacerlos eso de por sí, pero hay que saber que son infartos más graves, que son más frecuentes, que tengan una oclusión proximal. Entonces, la trombolisis endovenosa entonces hace que sea menos factible la buena evolución de lo que estamos acostumbrados. Gracias. Otra pregunta. En una paciente con antecedente de trombosis venosa cerebral durante el embarazo, 2 años previos, que piensa vacunarse actualmente, ¿qué le recomendarían? ¿No vacunarse o vacunarse con cualquier vacuna menos Astra? Pues otra que no se sabe, pero en general, pues se le recomienda vacunarse. Um, el antecedente trombótico, digamos, hoy en día no es una contraindicación para ninguna vacuna. Como vimos, se está diluyendo ese efecto de mujeres y de mujeres jóvenes. Digo, sí, sí está cargadito todavía para allá, pero, eh, pero yo cuando me han preguntado un par de veces eso en consulta y yo les he dicho, si te da COVID, la posibilidad de que te tromboses es eso, 40 por cada millón de trombosis. Es poquito, lo más probable es que no te pase. Si te vacunas con RNA, la posibilidad es como de 5 por cada millón, que se asemeja mucho al de la población general. Y si te vacunas con Astra, que es a la que más ha tenido Johnson Johnson, de hecho han sido más pocos casos, la posibilidad es de 12 por cada millón. Es decir, de hecho la posibilidad de que te tromboses es mayor si te da COVID. Entonces, pues no, o sea, con la que tengas acceso, en realidad, hoy en día hay que vacunarse, hay que promover la vacunación y con la que se tenga acceso en realidad. No lo mencioné, pero casi todos, arriba del 90% de los casos de trombosis, se dieron tras la primera dosis de vacunación, no tras la segunda. Y entonces, bueno, evidentemente alguien que ya tuvo una trombosis por pues no se le va a recomendar la segunda dosis digamos, del vector adenoviral, pero digamos, sería el único caso de no recomendar cuando se encuentra el evento adverso claramente relacionado a la primera dosis de la vacuna. Gracias. Otra pregunta. ¿Se sugieren dosis plenas de anticoagulantes directos en trombosis venosa post vacuna? La respuesta es sí, ajustados a las indicaciones habituales en el sentido de edad y de función renal. Pero sí, se opta por la anticoagulación directa o es lo que se ha establecido en las recomendaciones, no, ni siquiera de guía, sino recomendaciones para el manejo de TIF, es que si se va a utilizar rivaroxaban o apixaban, se utilice a dosis plena, es decir, de apixaban 5 miligramos cada 12 horas, rivaroxaban 20 miligramos cada 12 horas, o ajustados por edad y función renal, a rivaroxaban 15 al día y apixaban 2.5 cada 12, no, no en otras dosis, en realidad. Se ha desaconsejado un poco el uso de dabigatran en el sentido de mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal. Gracias. Un par de preguntas finales. ¿Qué opinas del manejo profiláctico con dosis bajas de rivaroxaban más aspirina en algunos pacientes para prevenir el desarrollo de trombocitopenia trombótica inmune asociada a vacunación? No hay ninguna evidencia, ninguna.
De hecho, la evidencia incluso para prevención de la enfermedad aterosclerótica de cerebro, digamos, es un subanálisis del estudio COMPAS, entonces, de hecho, tampoco está totalmente demostrado. En la práctica probablemente se decida, digamos, por cada médico con su paciente, pero para esto no hay ninguna indicación y yo lo desaconsejaría. Gracias. Fernando, hay muchas preguntas todavía. Yo te quisiera hacer la última pregunta para terminar el día de hoy. Ya las demás las tenemos aquí para que si es necesario o si gustas responderlas por correo. Yo te quisiera preguntar, ¿tienen experiencia en la realización de ultrasonido Doppler de cuello en todos los pacientes que llegan a terapia hospital con COVID? Adultos, obviamente, arriba de 45, 50 años con factores de riesgo. ¿Le han hecho ultrasonido de forma sistemática? La respuesta es no. Este, o sea, no se hace de forma sistemática a los pacientes con COVID-19 y de hecho de estos 31 pacientes que yo les presento y cuando les digo que el 80%, es decir, como 23, 24 son isquémicos, yo les diría de hecho que parte de poner los criptogénicos es que no están del todo estudiados. Eh, Particularmente durante pues yo diría hasta diciembre del 2020 prácticamente no se hacían estudios de extensión. Lo que tenemos estudiados de carótidas es porque en el instituto parte del protocolo de EBC agudo incluye angiotomografía de vasos supraórticos y gracias a eso tenemos imágenes, pero ahorita no tengo el dato, pero una minoría de estos pacientes que les muestro tienen un ultrasonido Doppler carotídeo y específicamente transcraneal también.